Aleluya. Cuando la iglesia lo encontró, dice amén. Muy bien, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Lo vamos a volver a leer. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, en esta noche, tu presencia está aquí. Mas yo te pido, Espíritu de Dios, que puedas tomar dominio y control de mi mente y de mis emociones. Yo no quiero pararme aquí y hablarle a ellos de todo lo que sé. Yo quiero que mis palabras sean inspiradas por tu presencia. De nada vale, Señor, que yo con lógica o razón humana o con sabiduría humana me pare en este lugar a contarle extractos de la historia, Señor, puntos que yo considero importantes. Ellos quieren oírte a ti, yo quiero oírte a ti. Porque sé que una palabra tuya tiene la capacidad de cambiar un mundo. Por eso hoy, Señor, activamos nuestros sentidos espirituales. Que se abran nuestros oídos sensibles delante de ti. Que podamos percibir el aroma de tu presencia. Y que en esta noche lo que tú vas a hablarnos haga cabida en nuestro corazón. No estamos aquí, Señor, simplemente para oír una historia más. Queremos que tu presencia cale hondo en nuestro espíritu. Y todo aquello que recibamos, Señor, pueda ser recibido, Señor, en los canales más profundos de nuestra cuenca de oro. Ayúdanos a entenderte. Guíanos, Señor, en tu impartición. Que cada palabra revelada, Señor, sea entendida por nuestros sentidos naturales y que podamos, Señor, ser guiados por tu presencia. En ti y solo en ti descansamos. Sabemos que tú eres el artífice, el autor de todas las cosas y tú eres el que guía nuestro camino. Gracias, Espíritu Santo, porque me permite ser el eco de tu voz, Señor, y impartir tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu asiento en esta hora. Aleluya. Hace calor. Acá también arriba hace calor. Esta palabra es hermosa. El Espíritu Santo me ministraba en este día y el Señor me daba un montón de información, si bien la he leído muchas veces, así como tú, pero el Espíritu Santo me daba información de esto y de lo otro, y yo digo, Señor, tú me das información, pero armame también la prédica, porque a veces tenemos tanta información para impartir, y si bien la información es buena, también tenemos que tener la capacidad de impartirla, porque si no es un montón de datos. Y esta palabra tiene que aplicarse a ti. Obviamente, esta es una, dicen los que saben, que es la única historia en la Biblia que jamás nombra a Dios o a Jehová. En toda la palabra de Esther jamás se nombra a Dios. Se da a entender, pero jamás se nombra a Dios como tal. Y nosotros vemos, yo quiero contarte un poquito de la historia de Esther y de Mardoqueo.
El pueblo judío no estaba en Jerusalén, estaba disperso en el imperio persa. Vivían bajo dominio extranjero, sin templo, sin rey propio, sin voz política. Y Esther en realidad era Hadasa, que significa mirto, que significa planta aromática que libera un perfume cuando es quebrada. Eso era Esther, su nombre judío era Hadasa, y representaba una flor que cuando era quebrada soltaba su mejor perfume. Así como nosotros, los hijos de Dios, que cuando somos quebrantados en su presencia, nuestro mejor perfume se derrama delante de Dios. Amén. Tú viniste en esta noche, decirle al que está a tu lado, mírame bien. No, pero con voz de autoridad, esa que usas cuando retas a tus hijos. Mírame bien, que en esta noche yo no vine a perder el tiempo. Yo vine a ser impartido por una palabra a mi espíritu que va a cambiar mi realidad y el interior de lo que soy y lo que represento. Aleluya. 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 ¿Sabe? Si la atmósfera profética no se arma, yo no puedo predicar, porque esta palabra si no es desperdiciada. Entonces tú que eres profeta, dije tú que eres profeta, tienes que profetizarte. Por eso le estás declarando al otro, mírame bien, que yo en esta noche no vine a cualquier cosa, vine a recibir un toquecito en el horno de mi destino profético. Aleluya. Tú sabes que cada palabra que se imparte de este lugar no es motivacional, no es inspiracional. Cada palabra que se imparte de este lugar es vida, tiene autoridad y tiene la capacidad de romper y cambiar todo lo que tú eres. ¡Aleluya! 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 Pastora, ¿qué tengo que ver yo con Esther? Bueno, con Hadasa. ¿Qué tengo que ver? Todo. Todo, porque esta palabra habla de ti. Esta era una niña que era del linaje de Benjamín y era huérfana, sus padres habían muerto. Pero dice la palabra que ella tenía un primo hermano, y dice que él se hizo cargo de ella y la adoptó. Y este primo hermano llamado Mardoqueo se hizo cargo no solo de ella, sino de su formación espiritual. ¿Cuántos han sido adoptados por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando tú entiendes de dónde saliste, dónde estás y para dónde vas, tú resolviste la ecuación de tu vida. Tú tienes entendido lo que muchos buscan toda su vida y no lo entienden. Tú no viniste a este mundo a ser uno más. No importa que el mundo te entienda, no importa que el mundo te acepte, no importa que el mundo te reconozca. Tú eres lo que eres porque Él así lo determinó. ¡Aleluya! Y no importa que si es invisible para muchos, en el cielo no lo eres, en el infierno no lo eres, porque el infierno sabe cuál es tu nombre, cuál es tu autoridad y cuál es tu linaje. ¡Aleluya! ¿Cuál es mi linaje, pastora? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Por eso es necesario que en esta noche tú no vengas como quien camina sin saber quién es. Tú eres alguien que camina con revelación. Amén. Aleluya. Y mire, dice la palabra
que la reina Vasti es quitada, porque el rey la manda a llamar y ella no quiere ir. Entonces el rey ordena buscar jóvenes doncellas y Esther no se postula. Esther es llevada. A ella nunca le preguntaron, a ella se lo impusieron. Pero ¿cuántos saben que por más que pasen situaciones en tu vida, de todas esas realidades que te tocarán vivir, Dios siempre sacará algo bueno para ti? Tal vez ella fue por imposición, pero Dios tenía dos planes. Ya había venido en el diseño divino que ella sería reina de ese reino tan vasto para cambiar la realidad de los judíos. Es que tú no entendiste de esta noche. Hay lugares, hay ambientes, hay territorios que Dios te envía por una razón y con un propósito. Pero pastora, yo no quiero estar en este lugar, pero es necesario, porque para esta hora naciste, para este tiempo llegaste. Y hay realidades que van a cambiar a causa de ti, a causa de tu pisada, a causa de lo que tú representas. Pero pastora, es que me canso de ser quien soy, de estar en el lugar en el que me toca estar. Aleluya. Pero es importante que no te canses. No se me distraigan. La palabra habla de ti. Aleluya. Es importante que en esta noche vamos a poner los niños en modo avión. Así no nos distraemos, porque esta palabra es importante. Y dice, mire que a ella simplemente la llevaron. Ella no se postuló. Pero dice que Esther halló gracia delante de todos los que la veían. Y ella es elegida como reina. Y aunque es coronada reina, sigue oyendo el consejo de su padre de adopción, su padre espiritual. El palacio no la cambió, porque la casa que la había formado bien. La corona no se le metió en la cabeza. Y dice la palabra que su padre espiritual, su padre del corazón, dormía en la puerta del palacio, porque él le había dicho a ella que no dijera de dónde venía ni quién era, que en el momento adecuado ella diría quién era. Así que ella entró siendo Hadassah, le cambiaron su nombre, le pusieron Esther, que significa estrella. Pero lo que Dios quería hacer con ellos era más profundo de lo que tú ves y de lo que yo veo. Dios me hablaba en este día y me decía, es necesario que Amalek sea quebrantado en el corazón de mi pueblo. Es necesario que todo aquello que está corrompiendo y está desviando el corazón de mis hijos sea anulado en este tiempo. Mira, dice la palabra en Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Éxodo 17:16. Amalek representa un principado y ataca por la espalda, ataca al débil, ataca cuando estás cansado. ¿Usted recuerda cuando Amalek atacó al pueblo de Israel y Moisés estaba con las manos levantadas y Aarón estaba de un lado, Hur del otro? Y dice que cuando él se cansaba las manos, la guerra abajo, ganaba Amalek, pero cuando él levantaba las manos, dice que la guerra la ganaba Israel. Abajo estaba Josué peleando con espada. Pero dice que un momento se cansó Moisés, lo sentaron en una piedra que representa a Cristo. Y dice que uno significa iluminado y el otro emblanquecido. Uno representa la presencia de Dios y el otro representa la santidad. Ambos levantaban sus brazos y la guerra, dice que abajo la ganaba Israel. Pero ese día Jehová declaró guerra contra los amalecitas. Dice la palabra que Saúl era de la tribu de Benjamín.
Dios le mandó a tomar el pueblo de Agag, a los agageos. Y Dios le dijo: no dejes a nadie vivo, mata a todos los animales, mata todo lo que vive y respire. Pero dice que Saúl se trajo los animales más gordos, se trajo al rey. Dice que en ese momento Dios se enojó, porque Dios quería que Saúl exterminara a Amalek. Dice la palabra que él no lo hizo así. Al final usted sabe que Saúl fue desechado. Y cuando Saúl quería morir porque estaba malherido, dice la palabra, en el lugar de guerra ya había muerto Jonatán y estaba Saúl. Y dice que no teniendo a nadie que lo ayude a echarse sobre su espada, venía un amalecito. Y le dijo: ayúdame porque quiero echarme sobre mi espada. ¿Sabe quién le dio muerte a Saúl? El amalecita que él dejó vivo. Ese mismo espíritu que él dejó vivo. Hay cosas que tú las tienes que vencer para que no ataquen a tus hijos. Hay cosas que tú le tienes que dar muerte hasta el final, cortarlas de raíz para que no se levanten contra tu generación. Dice la palabra que tanto Hadasa como Mardoqueo eran benjamitas. Y dice que estando ya Mardoqueo en la puerta, pasa el segundo al mando después del rey Amán. ¿Sabe? Era descendiente de Amalecito. Se vuelve a levantar una vez más la guerra de generación, una vez más la guerra espiritual. Y dice la palabra que cuando pasa por la puerta, dice, como él era el segundo al mando, mire lo que significa Amán. Amán significa el exaltado. No al que han exaltado, el exaltado. Hermano, lo que mueve este principado es el orgullo, la altivez. El exaltado tenía anillo, cargo y poder político, pero no tenía gobierno espiritual. Y miren lo que significa Mardoqueo. Mardoqueo significa pequeño hombre. Un hombre humilde. Dice, Jesús dio un consejo. Y fue la única vez que él dijo que tomen consejo de él. Dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros entendemos a quién tenemos que imitar, ya no tenemos problemas de a quién tenemos que agradar. Porque sabemos detrás de las pisadas de quién vamos a ir. Entonces dice la palabra que desde ese momento Amán odió a Mardoqueo. Pero mire, era algo más fuerte que él no podía explicar. Él no quería solo hacerle daño a Amán, quería hacerle daño al pueblo de Israel. Y mi hermano dice que era tanto el ensañamiento que en su casa y en su patio armó una horca. Dice que la horca era tan grande que era visible, medía 25-30 metros. La armó en el patio de su casa para ahorcar a Mardoqueo. Es que hay gente como no entiende tu llamado, va a querer ahorcarte, va a querer matarte, pero te tengo noticia. Esa gente que está levantando horcas para ti, ¿sabes lo que va a suceder? Esa misma horca que está levantando para ti va a ser para ellos. Porque el Dios que nos sirve, todo lo que tu enemigo prepara, lo destina para su propio odio y para lo mismo que ellos quieren hacer contigo. Así que tranquilo, tranquila, que el Dios de tu justicia se levanta. ¡Aleluya! Aleluya. Dios esconde gigantes en hombres humildes. Mardoqueo era benjamita, el hijo de mi diestra.
¿Usted recuerda ese nombre? Dice que él había formado a Esther para que ella pudiera ser una persona íntegra. Todavía ellos no conocían el propósito. Todavía no conocían el por qué ellos estaban ahí, pero dice que una noche Mardoqueo, estando en la puerta del rey, dos de los guardias que estaban custodiando al rey estaban tramando la muerte del rey. Y Mardoqueo estaba allí oyendo el plan que ellos tenían. Dice la palabra que envió a decirle a Esther, y Esther se lo hizo saber al rey. Pero dice, ¿sabe qué recibió a cambio Mardoqueo? Pregúnteme qué. Nada. Pero se anotó en el libro de las memorias. Aleluya. Déjelo ahí, téngalo en stand-by. Aleluya. Mire, dice la palabra que tenía tanto odio Amán contra el pueblo de Israel, que fue delante del rey Asuero y le dijo: hay un pueblo que es grande, que no tiene nuestras propias leyes, que no tiene nuestras propias costumbres, que es peligroso. ¿Qué te parece, rey, si soltamos un decreto para poder hacer algo contra ellos? El rey, él no le dijo que eran los judíos. El rey le prestó poca atención, dice, pero se sacó el anillo, se lo entregó a Amán. Y dice la palabra que Amán selló el decreto, el primer decreto de muerte. Aleluya. ¿Tú entiendes? Dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos. Dice que sus amigos, antes de ayudarle, aún más le llenaban su corazón en contra de Amán, en contra de Mardoqueo. Pero dice que una noche, mientras que el rey dormía, dice que él estaba durmiendo, pero de repente se le va el sueño. ¿Cuántos conocen esta palabra? Dice que al rey se le va el sueño, entonces pide el libro de las memorias. Dice que comienza a leer el libro de las memorias y lee lo que Mardoqueo había hecho para desbaratar el plan contra él. Y recuerda que nada se había hecho para honrar a este hombre. Y mire, dice la palabra. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? En el capítulo 6, versículo 4. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondiendo Amán al rey: para el varón cuya honra
decía el rey: traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Él estaba describiendo todo lo que él quería que se hiciera con él. Pero ¿cuántos saben que el enemigo nunca gana una batalla contra ti? Hay gente que planea hacerte daño, pero esa misma gente que planea hacerte daño, y en ese mismo lugar donde tramaron hacerte daño a ti, Dios va a usar a esa gente para honrarte. Dios va a usar a esa gente para ponerte en alto. Porque tal vez tú dijiste: porque vivo las injusticias que vivo, y con la misma boca que te criticaron, que te injuriaron, con esa misma boca te van a honrar y van a reconocer todo lo que tú hiciste y van a tener que honrarte, porque no les va a quedar otra, porque Dios está diciendo que es tiempo de la honra. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Sabes? El enemigo podrá planear muchas cosas contra ti, pero la última palabra siempre la tiene Dios. Hay gente que ya le puso un punto final a tu historia, pero se equivocaron. Porque hoy vengo a decirte, como voz autorizada, como profeta de Dios, vengo a decirte que este es el tiempo donde Dios abrió el libro de las memorias, de todas las cosas que hiciste a su favor, de todas las veces que te jugaste por su nombre. Y viene el tiempo de la honra. Todos aquellos que te han querido poner el pie encima, ahora tendrán que ver que hay un Dios que te defiende, que hay un Dios que te honra y que hay un Dios que te pone en alto. ¡Aleluya! 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 Cuando tú descansas en Dios, tú sabes que más tarde o más temprano Dios te va a defender. Dios te va a defender. Así que tú tienes que permanecer firme, confiando en Él, porque Él no te dejará pidiendo. Pero dice que el decreto que Amán guió al rey para exterminar a los judíos era un decreto que tenía el sello real. Cuando el rey se dio cuenta, ya no había demasiado que hacer. Así que Mardoqueo dice que rasgó su vestido, colocó ceniza en su cabeza y mandó a llamar a Esther, a decirle: tú tienes que hablar con el rey. Y Esther en aquel momento tuvo miedo, porque usted sabe, cualquiera que se presentara delante del rey sin ser llamado era exterminado, por más que ella fuera la reina. Para que eso no pasara, tenía que extender el cetro real. Por eso él le dijo: porque si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá desde otro lugar. Dios
no va a permitir que su pueblo sea exterminado. Pero tú fuiste plantada para esta hora. Tú fuiste puesta como reina para ayudar al pueblo de Dios. Así que no tengas en poco quién tú eres, porque Dios te ha plantado en lugares estratégicos. Y aunque muchos te vean como algo pequeño, tu lugar de afectación es grande en el espíritu. Así que no estoy hablando de título. Este hombre que cambió y liberó al pueblo de Israel dormía en la puerta del palacio, pero jamás dejó que su identidad fuera cambiada. Él le dijo a su hija del corazón: tienes que hacer algo. Y ella dijo, se levantó ese día como una intercesora profética. Ese día dijo: vamos a ayunar 3 días. Voy a poner a las que me ayudan a ayunar conmigo. Ustedes ayunen por mí, porque me voy a presentar delante del rey. Dice la palabra que Esther, después de prepararse 3 días, se presentó delante del rey. Mire, aquel día ella podría haber perdido la vida, pero ¿cuántos saben que donde Dios te envía siempre te respalda? ¿Cuántos saben que jamás Dios te enviará a un lugar donde no te puedas sostener? Dios siempre estará contigo. Hace unos días vi una película de un niño de 12 años que se perdió en un bosque. Mire, no me pregunte dónde, pero en Europa. Y dice que se había enojado con el papá, tenía como una rebeldía con su papá. 12 años tenía, tuvo 10 días perdido con, mire, el clima, heladas terribles, lluvia. ¿Y sabe cómo él sobrevivió? Pregúnteme cómo. Hablando con Dios. Esa era su fuerza. Él hablaba con Dios, veía a Dios. Se manifestaban de distintas formas. Porque tu fuerza, la que tú tienes, la que yo tengo, no la tiene cualquiera. Él es el que nos sostiene en los terrenos más hostiles, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él es el que va a estar ahí cuando tú más lo necesites, cuando llores y te duela adentro y nadie puede explicar lo que tú sientes. Ese será el momento donde Dios aparezca y Dios te diga: tranquila, hija, todo va a estar bien, papá está aquí, papá está contigo. Esos momentos de quebranto que parece que tus pedazos se van a desunir, es cuando Dios aparece en acción y Dios cambia tu realidad en un instante. Miren, 2 momentos trascendentales de mi vida. Sentí a Dios más fuerte que nunca. Y mire, he tenido encuentros muy profundos con Dios. Yo me paro en este lugar porque alguien me haya contado que Dios existe. Yo me paro en este lugar porque yo sé que Él existe. Porque no solo lo he leído, lo he visto, lo he palpado. Cuando mi mamá murió, mi corazón se hizo añicos. Obviamente el duelo es difícil, pero un día mi corazón estaba tan quebrantado que no importaba lo que me dijeran, no había nada que me llene. Y me arrodillé en la punta de mi cama y no dije palabras, simplemente me arrodillé y lloré. Lloré con amargura de corazón. Y en ese instante, Él tampoco me dijo palabras, pero en ese instante su mano se apoyó en mi espalda. Yo sentí su mano sobre mí.
el calor de su mano, de la mano de Dios sobre mí. Él no necesitó palabras para decirme estoy contigo. Él no necesitó palabras para decirme yo te sostendré. No necesitó abrazarme y acariciarme. Simplemente le puso su mano sobre mí. Y cuando tú sabes quién te sostiene, tú sabes que Dios está contigo y que al final del camino hay luz. Yo no sé qué es lo que te ha pasado, no sé en los momentos que lo has necesitado, no sé las veces que se quebró tu corazón por dentro, porque en mis 11 años casi de pastora se ha quebrado varias veces y he necesitado su mano en mi espalda una y otra vez. Pero no puedo prometerte que tu corazón no se va a quebrar. No puedo prometerte que por venir a la iglesia tu corazón no se va a quebrar. Pero sí puedo prometerte que Él va a estar una y otra vez. Y que Él estará en la noche más oscura cuando nadie te entiende. En los momentos más difíciles. Cuando no se puede poner en palabras lo que tú sientes. Por eso dice que este era el momento donde jamás tenía que demostrar a quién amaba, pero también Dios le mostraría quién la respaldaba. Dice que Él le dijo al rey que le pida todo lo que quiera, que Él se lo daría. Y ella le dijo que solamente quería 2 cosas: compartir 2 banquetes con el rey Amán. Dice que pasó la primera noche del banquete y Amán vino a presentarse delante del rey de Esther. Y Esther esa noche hizo silencio, nada dijo. Pero dice que la segunda noche vino y la reina habló. El rey vuelve a preguntar el pedido de Esther. Ella habla y dice: hay un decreto de muerte en el cual soy parte del pueblo amenazado y el responsable es Amán. Amán intenta justificarse. El rey sale airado. Al volver ve que Amán está postrado sobre Esther. El rey lo manda a ahorcar en la misma horca que él había creado por Mardoqueo. No solo lo mandó a ahorcar a Amán, sino a sus 10 hijos. Porque vuelvo a reiterarte, Amalek se levanta contra los hijos de Dios. Y Amalek había planificado exterminar al pueblo judío, pero se metió con la gente equivocada. Dije, se metió con la gente equivocada. Y dice la palabra que también sus 10 hijos fueron ahorcados ese día. Te voy a decir los nombres de los hijos de Amán y lo que representan. El primero se llamaba Parsandata, significa separación, distorsión, opera dividiendo identidad y propósito y divide al pueblo de su llamado. El segundo se llamaba Dalfón, significa desgaste, goteo,
Ataque lento y continuo e invisible. Cansa sin matarte rápido. Virus si no es espiritual. El tercero se llamaba Aspata y representa torcimiento. Pervierte el juicio y la verdad. Hace ver lo malo como bueno. El cuarto se llamaba Porata. Representa ruptura. Rompe pactos, alianzas, relaciones. Desarma la unidad. El quinto se llamaba Adalía. Representa exaltación falsa. Promueve y posiciona sin respaldo de Dios. Y así pasan los 10. Los tengo acá escritos, pero como no te interesa, no los voy a leer. Yo quiero en esta noche hacerte entender que todo lo que te retrasa y se opone contra el propósito que Dios puso en tu vida es espiritual. No se trata de una mano visible que tú tienes. Se trata de ese que viene contra ti a desgastarte y hacerte creer que tú no vales nada. Si Mardoqueo hubiera creído los ataques que vivía a causa de Amán, nunca hubiera habido éxito en su caminar y en el caminar de Esther. Pero ¿sabe? Después que Amán murió y murieron sus hijos, se terminó el gobierno de Amalek. Dios levantó un hombre humilde llamado Mardoqueo, que no solo peleó su guerra, sino peleó la guerra de Dios. Y dice la palabra que el anillo que tenía Amán, ¿sabe para el dedo de quién fue? Para el dedo de Mardoqueo. Ese mismo que estaba durmiendo en la puerta fuera del palacio para cuidar a su hija del corazón. Ahora era el segundo al mando. No tenía título. No tenía nada que lo lleve a esa posición. Pero tenía a Dios que lo sostenía. Y tenía a Dios que lo respaldaba. Dice la palabra que la casa de Amán le fue regalada a Esther. ¿Y sabe Esther a quién se la regaló? A Mardoqueo. No, tú no entiendes lo que Dios quiere hacer. Esto no es casualidad, esto es una palabra profética. Yo le dije a Dios cuando me bombardeó con tanta información, ¿cómo quiere que yo haga para meterle esto en la cabeza de tu pueblo, Señor? Si cuando le dé los 2 primeros datos se van a dormir. Perdóneme, déjeme ser sincera con usted. Déjame que les predique un milagro. Dios me dijo, no subestime a mi pueblo. Mañana me andan preguntando, ¿qué prediqué anoche? No se lo dije, hijo de Amán, me quedaron en el tintero. Aleluya. Pero tú tienes que saber que no importa que se levante un principado contra ti, que mueva 10 niveles de retraso, que se levante el hombre, que se levante contra ti, jamás Dios permitirá que esa gente a ti te venza, porque tú tienes pacto, porque tú tienes autoridad, porque tú tienes respaldo. Y hay Dios que te está sosteniendo y te está bendiciendo en esta noche. Por eso tú tienes que entender que
suyo. Porque mira, hermano, no escogieron una doncella, escogieron un niño, la mejor. Pero dice la palabra que cuando el rey la vio, ella halló gracia delante de él. ¿Y sabe lo que es la gracia? El regalo no merecido. Eso que te ven aquí dice tenés algo, pero no sé qué. Que me gusta estar contigo. Hay algo que me da paz cuando te veo, cuando hablo contigo. Esa es la gracia de Dios. Esa gracia que alcanzó la cruz del Calvario para ti, para mí. Y no me importa el sufrimiento, el desprecio, la injuria, la humillación. Lo hizo por ti y por mí. Para que cuando el enemigo venga, no pueda contra ti. Por eso en esta noche es necesario que tú tomes tu identidad. ¿Sabes qué fue lo más grande, hermano? No la noche que pasó en tu puerta, no todas las cosas que hizo. Lo más grande que él tenía era su identidad. Esa identidad que el enemigo tantas veces quiere torcer de ti. Que te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Si ahí están todos locos. Si al final siempre es lo mismo. ¿Para qué vas a ir? Y sabes, el diablo te lo repite tanto que en algún momento te empieza a aprender. Empiezas a querer creer que vienes a la iglesia de gusto. Hay gente que cree que puede congregarse en las casas, que puede mirar una prenda y ya está listo. No, mi hermano, tú vienes a la casa de oración y de gracia. Tú vienes a agradecerle quién es Él, qué es lo que hace por ti a diario. Y como no soy agradecido, venir a la casa de tu Dios a adorarle, a celebrar su nombre, a agradecer su grandeza, todo lo que es contigo y con los tuyos, aleluya. Por eso en esta noche, yo no le hablo a un pueblo que lo sepa. Yo voy a la iglesia puede estar vacía. Hermano, puede estar llena, yo estoy contenta. Puede estar vacía, estoy contenta. ¿Por qué, pastora? Porque yo no vengo porque la iglesia esté llena. Yo no vengo porque soy la pastora. No venís porque soy. No. Yo vengo porque tengo una cita divina. Y ese que me encuentro en este lugar es el amor de mi vida. Ese que jamás me ha soltado la mano. A pesar que muchas veces merezco que me la suelte. Jamás me ha abandonado. Jamás me ha dado la espalda. Jamás me ha dicho no. Yo no vengo con altivez de corazón. Vengo con humillación, sabiendo que sin Él no soy nada. Siempre que me pongo en este lugar, y hoy me acordaba cuando estaba en el altar, porque el doctor me dice que no puedo predicar, y el miércoles coordiné, ya hice un esfuerzo, y veo que yo hago esfuerzo, porque hago esfuerzo. Y hoy predico. ¿Y sabe qué? Yo me subo, yo me subo sana, no me subo enferma. A mí nadie me come la cabeza. Porque sé que soy de Dios. Y su palabra me llama, me voy con Él.
Salúdale con toda tu fuerza. Porque si hay alguien que puede cambiar tu realidad, Señor. Por eso en esta noche yo quiero llamar a los mardoqueos. A esa gente que Dios necesita honrar. Ay, pastora, no voy a pasar, pero yo como voy a... Si en tu caso pasa. Si tú crees que tienes que ser honrado, si crees que el libro de las memorias se tiene que abrir, pasa al altar. Porque no se trata de los que te ven, se trata de tú y Él. Dios me dijo, cuando llames al altar, dile que pasen los mardoqueos que creen que yo los necesito honrar. Así que cuando pases a este lugar, cuando pises, estás pisando tu tiempo de honra. Estás pisando que el libro de tu memoria se abre. Así que no pierdas el tiempo que nos queda por ver. Vas a este lugar si necesitas que Dios honre tu historia, que Dios honre tu realidad. Porque hoy es una noche fuera de serie. No es una noche común y corriente. Y si no es tu caso, gloria a Dios. Si Dios ya te honró, ya está bien. Pero si necesitas ser honrado, corre al altar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Permítame pedirte el favor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por esa gente que va a recibir honra en enero. Aleluya. La honra que viene del cielo no es como la que viene de la tierra. La honra que Dios va a soltar en esta temporada es la que hace tiempo tú estás esperando. Esa honra que tú necesitas. Se va a abrir ese libro de las memorias. Tantas veces que ayudaste y la gente se olvidó. La gente se olvida que tú los ayudes. Pero Dios no se olvida. Y esa es tu tranquilidad. Esa es mi tranquilidad. Él nunca se olvida lo que tú hiciste. Así que descansa. Que Dios está en medio de ti.